Vamos a mantener las cámaras cerradas y los micros cerrados. Vamos a utilizar el chat para hacer aquellas preguntas que queráis. Podéis hacer todas las preguntas que queráis durante todo el webinar a través del chat y yo las iré introduciendo, se las iré diciendo a Verónica a medida un poco que vayamos avanzando y si no las dejaremos para el final. Es un webinar que pretendemos que sea un webinar participativo, donde todos podáis hacer las preguntas y podáis participar sin problema. Y hoy damos las gracias y la bienvenida también a Verónica Fernández, que es una de nuestras colaboradoras habituales y expertas. Es la segunda vez que está con nosotros en este webinar, así que gracias, Verónica, porque sabemos que estos días, ¿no?, son un poco locos, pero agradecerte que estés aquí con nosotros y que nos des esta visión de, una vez más, ¿no?, de cómo las empresas podemos afrontar esta nueva realidad y desde la vertiente de la seguridad, que además parece, bueno, es en realidad, no es que parece, ¿no?, que ha cogido mucho más peso. Es verdad que hay empresas que lo tienen como un valor, pero hay empresas que no se lo habían planteado hasta ahora y que desde luego tienen que hacer un cambio. Así que, si te parece, empezamos y adelante. Genial. Ya, bueno, pues me uno a ti a dar las gracias a todos y desear que estemos todos pues bien y agradecerte a ti también, pues darme la oportunidad de compartir. Lo que has dicho, además me enlazo con lo que acabas de comentar, de que hay muchas empresas que están acostumbradas a vivir en entornos de riesgos, ¿no? Y hablan de seguridad y departamentos de seguridad, y hay muchas empresas que no. Y la nueva realidad, la siguiente realidad, la como queramos llamarle realidad que nos ha tocado ahora, pues todos tenemos un riesgo ahora, todos tenemos protocolos de seguridad y lo que queremos es, oye, ¿cómo gestionamos todo este tema de la seguridad desde el punto de vista de la cultura, ¿no? O sea, ¿cómo es esta cultura de seguridad, ¿no? Y para que tengamos todos y partamos todos de un mismo concepto, explicar un poco de qué estamos hablando. Cuando hablamos de cultura de seguridad, de qué estamos hablando, ¿no? Cuando se habla de gestiones, de sistemas de seguridad, seguridad medio ambiente, seguridad e higiene, ¿no? En función del tipo de negocio que estamos manejando, tenemos una forma de ver los avances que se van haciendo en todos estos temas de seguridad, ¿no? Por un lado, el número de incidentes, que es incidentes o situaciones en las cuales van disminuyendo, porque se dan accidentes, riesgos, se dan situaciones que al final ponen en peligro, en este caso muy específicamente COVID, imagínate que son situaciones en las que se produce un contagio, ¿no? Entonces, y luego el tiempo. Lo primero que se aplica, lo primero que desde el punto de vista de gestión en las empresas tiramos para que se reducir los contagios es de tecnología y estándares. Lo que se ha hecho, hay que usar el gel, hay que ponernos la máscara, que si la máscara tiene el filtro FPXYZ, que si el gel tiene suficiente o no suficiente alcohol. O sea, lo que necesitamos lo primero es tener equipos, tecnología que nos apoye en este proceso de vamos a disminuir los accidentes o incidentes. El siguiente paso, cuando se van modernizando las formas de gestión, y esto las empresas que están acostumbradas a gestionar sistemas de seguridad o que a manejarse en entornos de riesgo, entonces, bueno, saben perfectamente de qué estamos hablando. Yo todas estas tecnologías, ¿cómo hago para que se apliquen? Entonces, establezco sistemas de gestión. Por ejemplo, hoy día muchísimas organizaciones ya están, bueno, ya tienen los gel, ya tienen los termómetros para poder entrar, incluso los restaurantes, eso siguen siendo tecnología y comienzan a establecerse sistemas. Vamos a hacerlo en diferentes turnos, vamos a comenzar a medir el número de personas, cuando llega alguien que tiene fiebre, ¿qué hacemos con esa persona? ¿Le negamos la reserva? ¿No la negamos en el caso de un restaurante? En el caso de alguien de una oficina, ¿qué hacemos cuando alguien se ha contagiado? ¿Cómo hacemos un seguimiento? ¿Qué pasa si luego de poner todos los protocolos, alguien de mi organización se enferma? ¿Cómo veo si se ha enfermado dentro del entorno o si se ha enfermado o se han contagiado afuera? Entonces comenzamos a hablar de sistemas de gestión que nos ayudan, pues eso, a minimizar los riesgos, a controlar los riesgos, y a que podamos, dentro de la situación COVID que todavía está en el ambiente, podamos trabajar en unos entornos con unos riesgos
controlados. Todo esto va haciendo que tengamos menos situaciones de exposición y de situaciones de accidentalidad, eventos que promueven el contagio. Y lo último, y al final es una curva, ¿no?, que va bajando, y lo último que se logre, con lo que a las empresas hacen que sea sostenible esos procesos, es la cultura. De hecho, las empresas que están acostumbradas a estos sistemas de gestión saben que luego de haber hecho mucha inversión, mucho trabajo en sistemas y en tecnología, a veces en la parte de cultura es como que se estancan, ¿no? Eso, los índices de siniestralidad, los índices de accidente, imaginaros que no es de contagio necesariamente, bueno, que también puede ser de contagio. De hecho, aquí en España fue así, oye, están bajando los contagios, están bajando los contagios. La última parte que hace que parece que nos estancamos en esa mejora es porque tenemos que hacer trabajo, inversión, esfuerzo en mejorar la cultura de seguridad, en mejorar esas creencias, esa manera en que toda la organización trabaja lo que es la seguridad. ¿Y a qué nos referimos con esto? O sea, que cuando decimos, bueno, que esto de cultura de seguridad, ¿no? Y iremos hablando en profundidad de todos estos elementos que vamos a sacar. Hablamos de tener un liderazgo visible. Hablamos de que los líderes que promueven, que tienen que ser los primeros que definen, ¿no?, y modelan la cultura, tienen que estar allí, se tienen que ver. El otro día estaba entrando a un restaurante, a una terraza, y me llamó poderosamente la atención, que salió el dueño del lugar y abrazó a un amigo, ¿no? Entonces, y tú ves que todo el mundo, nadie se estaba abrazando, todo el mundo con el codito, con el piececito, ¿eh? Claro, todo el mundo fue así como... ¡ah! Y yo por dentro, de formación profesional, totalmente, bueno, qué falta de liderazgo. Aquí esto, claro, un empleado que tú le has dicho, si te viene alguien conocido, nada de abrazar. Y viene el jefe, vaya, abraza. Oh, no. Entonces, bueno, hablamos de esto, hablamos de líderes que marcan el ejemplo, que marcan el tono. Pero luego, evidentemente, todas las personas que son parte de la organización, desde nuestro comportamiento y desde nuestro compromiso, trabajarlo, ¿no? O sea, seguir y aportar a esa cultura. Hablamos de una cultura que tiene que aportar valor al negocio. Tenemos que entender que las empresas que trabajan en su cultura de seguridad no es un gasto, es una inversión. Y eso se vio mucho al principio de toda la pandemia, de toda la revolución, en caso de los que estuvimos en casa, cuando íbamos a los supermercados. No hay ningún estudio, ¿eh? Esto, ojo, es mi percepción, pero lo comenté con mucha gente y fue algo que la gente estuvo de acuerdo conmigo. De hecho, creo, Inma, que en algún momento hablamos, ¿no? Los supermercados que en un principio se pusieron muy rápidamente a tener medidas de seguridad, a que sus empleados tenían las mamparas. La gente era así como, bueno, aquí es más seguro, prefiero venir a este supermercado. Entonces, las medidas de seguridad no es porque el gobierno me obliga o no porque la situación me obliga, es porque aporta valor a mi negocio. Hoy por hoy, el 68%, y esto sí es un estudio, de los empleados, esto es una encuesta que sacó Gallup, está temeroso de volver a su trabajo. Entonces, claro, si yo tengo que mi gente no quiere volver y se siente cómodo y no se siente como bien informado, pues no van a aportar lo que aportan normalmente en su trabajo. Entonces, claro, buscamos tener una cultura que dé valor al negocio, que dé valor a los resultados, porque la gente va a aportar en ese sentido, ¿no? Y luego, por supuesto, que sea sostenible, ¿no? Y que además vayamos en una mejora continua. No sabemos por cuánto tiempo vamos a tener que estar con estas medidas. Pero bueno, yo incluso animaría a muchas organizaciones que dicen, bueno, esto va a ser temporal, en algún momento vamos a tener que quitarnos la máscara, ¿no? Esto ha sonado terrible. En algún momento nos quitaremos la mascarilla y ya estará la vacuna, imaginaros. Bueno, sí, volvemos. Pero ¿por qué no aprovechamos todo este proceso de aprendizaje a establecer una cultura, pues, de higiene, de reciclaje, una cultura que aporte valor, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, de esto estamos hablando. Cuando vemos este mismo gráfico, pero ya no tanto en el tiempo, sino en los modos de gestión, y de aquí también lo he dicho, vamos a profundizar, en un principio, bueno, imaginaros, ¿no? Un modo de gestión nulo, ¿no? En que la gente no hace nada. Yo, mira, hago mi trabajo normal, aquí no pasa nada. El siguiente estadio en el cual logramos reducir esos incidentes, esas situaciones de contagio, es cuando no se deja al azar, no se deja al instinto, sino que comienza a haber reglas y protocolos, una supervisión
Oye, mira, aquí todo el mundo a lavarse las manos, a ponerse la mascarilla, a ponerse el cinturón de seguridad en el coche, cualquier forma de seguridad, ¿vale? Vamos a no solamente circunscribirlo a COVID, ¿no? Cualquier otra forma de seguridad que tengamos que trabajar. A ponernos los guantes para cortar. ¿Qué pasa si lo hago simplemente para que no me descubran o no me penalicen? ¿No? Y aquí yo siempre hago el paralelismo. ¿Cuántos de nosotros, cuando salieron las leyes de ponernos el cinto de seguridad en el coche, lo hicimos porque estábamos conscientes de que esto es un muy buen sistema para mi seguridad? Esto, no, la gente, la gran mayoría, ¿cómo? Nadie. Y cuando pregunta, pero todo el mundo, y no lo voy a hacer ahora porque además queda registrado con los nombres, entonces prefiero no hacerlo ahora, ya haré otra pregunta, pero en ese momento, la gran mayoría nos los ponían para que no nos pusieran la pregunta. Cuando los modos de gestión van avanzando y ya comenzamos a trabajar el tema de la cultura, es decir, ya no solamente imponemos, acordados del título de la presentación, no es imponer la seguridad, es inspirar la seguridad. Cuando comenzamos a inspirar a las personas, cuando comenzamos a convencer a las personas, la gente lo hace, oye, lo hago para no contagiarme. O sea, lo hago porque en realidad pues no me quiero contagiar. Y cuando damos incluso un paso más allá, ya la seguridad se hace, no solamente lo hago por mí, lo hago por el entorno, lo hago por no contagiar a las demás personas, ¿no? Y aquí entonces voy a lanzar mi primera pregunta a vosotros. Si esto es un poco el contexto, ¿no? Estamos hablando de, queremos llegar aquí, queremos llegar a un punto donde la gente cumple las normas porque cree en ellas, incluso se adelanta y analiza riesgos potenciales. Queremos llegar acá. ¿Qué nos está impidiendo? ¿Qué impide? Y pensad no solamente en el trabajo, pensad incluso a nivel social. ¿Qué hace que la gente no cumpla las normas de seguridad de higiene? ¿Qué hace que la gente o no se ponga la mascarilla, o no se ponga el cinturón de seguridad, o no se ponga algo de goma cuando va a manejar elementos eléctricos, ¿no? O que cuando tiene que desenroscar un bombillo, en vez de utilizar una escalera, se pone en una silla que se tambalea y se cae? Ese es el accidente de trabajo más común. ¿Qué hace que la gente no cumpla las normas? Entonces, os invito a que compartáis en el chat, yo lo voy a abrir por aquí, para abrir posibles respuestas, ¿no? ¿Qué razones o qué barreras están para que la gente no cumpla las normas de seguridad? Poner algunas incluso vuestras, ¿no? Por aquí ya comenzamos a tener la falta de concienciación del peligro y las prisas. De hecho, son dos, ¿no? La falta de concienciación y las prisas muy malas consejeras, como siempre. A ver, ¿quién más? Mar nos dice la comodidad. Sí, de hecho, así como ir a buscar la escalera, qué fastidio, déjame aquí con esta silla, me las apaño. La máscara, la mascarilla, cuánta gente dice, uff, que no puedo caminar con ella, no respiro. Entonces, nos las ponemos, pero nos las ponemos aquí, o nos las ponemos aquí en la barbilla. Entonces, por comodidad, pues no cumplo la norma. Pensar que las normas entorpecen el trabajo, o sea, incluso pensar que la norma no nos ayuda. Y en este caso, fíjate que incluso puede llegar que hay personas que dicen, es que esto impide que lo haga bien. O sea, esto impide que yo no pueda funcionar. Bueno, yo diría que más que lo haga bien, es que tu sensación es que te impide hacer el trabajo, ¿no? Y si yo hago esto, no lo puedo hacer. Lo que pasa es que para hacer eso, o sea, el procedimiento han pensado en que lo puedas hacer. Seguramente pues se junta con el tema del tiempo, ¿no? Si lo hago de esta manera, voy a utilizar más tiempo, no voy a ser tan ágil. Entonces yo creo que ahí se juntan varios factores. Sí, 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 sin duda, sin duda. A ver, alguien más que comparta, incluso el suyo propio. La sensación de controlar la situación. Yo en control no necesito hacerlo. Mm. De hecho, de este tema sabemos bastante, Marc. Marc es un colega que hemos trabajado muchísimo estos temas de cultura y seguridad en empresas pues, grandes, ¿no? Empresas donde refinerías y aeronáutica, que sabemos que la gente dice, yo lo manejo. Yo cuando yo trabajaba esta norma no existía y no pasaba nada, ¿no? Entonces yo controlo, ¿no? Esa falsa percepción. Bien, pues bueno, si alguien quiere seguir compartiendo, puede seguir compartiendo. Creo Después te lo comento yo. que seguimos.
Entonces, claro, la pregunta sería, bueno, pero entonces realmente, mm, ¿dónde está, no? O sea, ¿cuál de estos es el más común? ¿Cuál de estos no es tan común? ¿Dónde está realmente el fallo, ¿no? ¿Dónde está, qué ocurre que la gente no lo cumple? Pues bueno, muchas de esas razones, yo creo que hay muchas que se nos escapan de aquí, ¿no? Y las veremos quizás más adelante, pero hay un elemento que es interesante que yo quería compartir con nosotros. De los estudios, estos son estudios que se hacen ya de empresas que tienen sistemas de seguridad establecidos. Y esto es un promedio muy grueso, ¿no? Muy amplio. De todos los eventos de riesgo, o sea, eventos donde, si lo trasladamos a COVID, eventos donde hay contagio o donde hay un fallo en el sistema, ¿no? Por ejemplo, el otro día en mi casa vinieron, o de casa, ¿eh? Vinieron unas personas mayores, bueno, mis suegros vinieron a casa, que por primera vez querían ver gente, hicimos una comida con mis sobrinos y mi sobrino va y le mete un abrazo yo, no podemos abrazar, es que se me olvidó. Es que se te olvidó, claro. Entonces ahí es un evento de un fallo, ¿no? O sea, no ha habido contagio, esperemos que no haya habido contagio, pero se ha roto el protocolo, ¿no? Eso es un evento donde ha ocurrido un fallo. Hay un estudio que demuestra que un 20% son fallos de los EPIs, la mascarilla no era la correcta, el gel no era el adecuado, bueno, estaba fallando algún equipo y un 80% es error humano. Pero yo quiero hacer un zoom en ese error humano, ¿no? Porque siempre se ha dicho, bueno, ¿cómo que el error humano, no? Cuando se analizan los fallos humanos, cuando se analiza ese 80%, un 30% es equivocación del individuo, o sea, ya es el individuo que tenía la formación, tenía los sistemas, tenía todo, pero decidió, activa o pasiva, no aplicarlo. Pero luego un 80% es debilidad organizacional y muchos de esos está en la cultura. Por ejemplo, antes se te comentó que quizás la falta de, alguien dijo, pensar que las normas entorpecen tu trabajo. Oye, quizás es que no te lo han explicado. O sea, hay un fallo cultural detrás que está haciendo que yo humano, yo persona, o individuo, no lo tome en cuenta y entonces no lo estoy aplicando. Entonces, fijaros que es muy interesante que incluso dentro del fallo humano hay un elemento que es organizacional, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y entonces, ¿a qué nos referimos? Dice Verónica, sí, vale, entonces este 80% es de la cultura. ¿A qué nos referimos bien con cultura? A mí me gusta siempre poner este pequeño inciso porque cada quien entiende la cultura como, bueno, como algo muy particular que cada quien va por su lado, ¿no? La cultura es todas estas creencias, todas estas actitudes y formas de trabajar que la gente entiende que está valorado. Pero ojo, son tanto los mensajes que se han dicho como los no dichos. Porque si yo digo, pues lo dicho, el jefe ha dicho, dicho, el jefe dice, venga, o el protocolo dice, no vamos a recibir a nuestros invitados con un abrazo. Y va el jefe y lo abraza. Entonces, ahí hay un mensaje que no se ha dicho, pero de forma conductual se entiende como aceptado. O si decimos que todo el mundo tiene que usar la mascarilla desde la nariz hasta la barbilla y vemos que alguien no lo usa y no pasa nada, pues es un mensaje no dicho de esto está permitido. Entonces la cultura al final está en todos lados, ¿no? Y al final, siempre digo, las organizaciones son ecosistemas, ¿no? Hay que entender a la organización como un ecosistema con varios organismos y elementos que entre ellos hay unas dinámicas muy potentes, no son los engranajes que hasta ahora siempre veíamos, ¿no? Que veíamos como los engranajes, no, es un ecosistema que crece, evoluciona, hay unas dinámicas potentes. Y si nos imaginamos que ese ecosistema es el mar, por ejemplo, la cultura es el agua, está en todos lados. La cultura está en cómo nos comportamos, en las simbologías. Cuando empezamos una reunión, si lo primero que empezamos la reunión es hablando de dinero, pues oye, pareciera que lo más importante es el dinero. Si comenzamos una reunión hablando de la seguridad, pues parece que quizás lo más importante es seguridad. Esos pequeños detalles. Y por supuesto los sistemas, ¿no? Los sistemas que utiliza la organización. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta lo anterior, es decir, bueno, los fallos pueden ser humanos, pero muchos de ellos se deben a esta cultura que quizás no me está mandando los mensajes correctos.
o quizás yo veo cosas que no me invitan a tener esta cultura de seguridad, de seguir los protocolos, donde, cómo, ¿cómo hacemos para trabajarlo? ¿Y por qué es tan complejo que todo el mundo perciba, que todo el mundo entienda de lo que estamos hablando de la misma manera? Y aquí hago una pequeña introducción a lo que es la percepción del riesgo. Porque tú dices, bueno, si todo el mundo percibiera el riesgo de igual, porque estamos hablando de seguridad, entonces hablamos de riesgo, pero si habláramos de una cultura en participación, hablaríamos de cómo percibimos todos el elemento participativo, pero vamos a circunscribirnos a seguridad. ¿Qué ocurre? La gente ve el riesgo de maneras diferentes, ¿no? Y siempre ponemos en una balanza, cuando vamos a tomar una decisión sobre seguir o no seguir un protocolo de seguridad, sobre cómo comportarnos de cara a un elemento de riesgo, conscientes o inconscientemente, ponemos una balanza. Por un lado, ¿qué cosas gano yo si no sigo este riesgo? ¿No? Acordás que el riesgo es siempre la posibilidad de perder algo. Entonces, ante la posibilidad de perder algo, y yo decido, mira, paso, ¿qué gano? Y mucho va con lo que me habéis dicho anteriormente. Samar comentó, pues la comodidad. Pues, bueno, pues sí, ¿qué puedo ganar? Ahorro, comodidad, ¿no? Hombre, es que con esto del gel, ay, mejor lo diluyo con agua, ahorro un poquitillo. Sí, claro, pero es que no estás cubriendo, entonces no está funcionando, ¿no? La comodidad de la máscara, la comodidad de, pues, no sé, no tener que hacer turnos en el trabajo. Rapidez, por lo general, las normas y los protocolos de seguridad que necesitamos requieren muchas veces incluso ser metódicos. No, esto de llegar a casa y sacarme y desinfectarme, cuidado. Mira, voy tarde, lo tiro todo en un lugar, ya después veré cómo lo hago, voy tocándolo todo y ya caminé todo, ¿no? Entonces las prisas, ¿no? Que por ahí alguien también comentó, las prisas, incluso el ego, ¿eh? O sea, cuánta gente dice, ya, paso de todo, ¿no? Al principio, bueno, cuánto no, y yo te he de reconocer que yo fui una de las primeras que dije, es que lo que más rápido se está contagiando es el miedo. No lo decía por ego, lo decía en ese momento por ignorancia. Cuando vimos que esto ya, dice, esto no es una gripe, ojo. Aquí, bueno, comenzó a tambalear el sistema de creencias de varios. Entonces, cuando yo tomo la decisión de, bueno, ¿por qué hago una acción de riesgo? ¿Por qué decido ir más rápido en el coche? ¿Por qué decido, es que esto va a ser rápido, este giro a la derecha, aunque no está permitido, nadie me va a ver? ¿Qué gano? Gano cualquiera de esos elementos. ¿Qué puedo perder? ¿Qué puedo perder? ¿Qué tengo en riesgo? Pues la multa, que es lo que dijimos al principio, es lo primero que sale porque es lo más tangible, ¿no? Nos pega en el bolsillo. En el caso de liderazgo, pierdes imagen, pierdes el ser ejemplo. Y aquí lo vemos en muchísimos líderes, no voy a dar nombres, pero de estos líderes que han decidido pues romperse las reglas y su reputación se está viendo bastante resquebrajada porque no han seguido las reglas y los protocolos. Entonces, oye, pierdes tu propia imagen. Y en este caso, sin duda, el primero, y por eso es la salud. O sea, ¿qué ocurre si me contagio? Aquí está un elemento muy fuerte que comentó Mark, ¿no? El sentir que yo controlo, el sentir de a mí no me va a pasar, a mí no me va a afectar. Lamentablemente cuando pienso que aquí no me va a afectar, esta balanza no la tengo ni en mente. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Y aquí comienzo a dar pistas de por dónde van, como digo yo, por dónde van los tiros, qué cosas tendríamos que hacer. Tenemos que hacer que la gente sea consciente de esas pérdidas. Tenemos que hacer que la gente vea esas pérdidas como tangibles, como posibles, ¿no? Porque según esta balanza, vemos comportamientos muy dispares de cara al riesgo, ¿no? Y aquí os pongo las diferencias de comportamientos ante el riesgo, ¿no? Y explico primero los dos extremos, ¿no? Un extremo es bueno, la gente que tiene muchísimo miedo a todo, ante el riesgo, la gente que es pues, muy temerosa, sin llegar a las fobias, ¿vale? Alguien que no sale de casa, puedes salir de casa. No, yo me quedo en casa, no salgo de casa, les paraliza el miedo. Bueno, ni siquiera son capaces de coger el coche, no hacen ningún deporte. Bueno, del riesgo, un rechazo muy, muy absoluto.
Y en la otra balanza, en el otro lado, la otra cara de la moneda, es la gente que es muy temeraria. De hecho, piense que no es rechazo y aceptación del miedo, es incluso del riesgo, perdón, es incluso promover el riesgo, ¿vale? Porque ahí, hoy por hoy, todos tenemos que aceptar la situación de riesgo en la que vivimos, tomar las medidas para minimizar el impacto y los contactos. Ojo, que no se dice, ay, no, que ya no hay riesgo, no, el riesgo está allí. Lo que pasa es que para eso son las medidas de seguridad, para evitarlas, ¿no? Entonces, la gente, bueno, ven, y cuántos no hemos visto ya muchísimas escenas de esto, ¿no? Ahí en la calle abrazándose, ¿no? Y luego están, bueno, aquí podemos poner una escala y no quiero poner nombres ni etiquetas, ¿no? El precavido, el no sé qué, bueno, pero bueno, gente que sí sale a la calle, pero bueno, quizás un poco extremo con las medidas de seguridad, así que parece que sigue teniendo mucho rechazo, logro salir, pero me exagero, esto va a dar un poco tono de humor. Del otro extremo dice, bueno, vale, no voy a promover el riesgo, pero tampoco soy del todo consciente, cumplo unas medidas de seguridad, pero las otras no. O sea, estamos con la mascarilla, pero estamos tocándonos unos con otros. Y no sé si esto va al medio, no sé si esto va al medio, pero bueno, la gente que dice, ¿cuáles son las medidas de seguridad? Tengo que vivir con el riesgo, pero me pongo mi mascarilla, la pongo de una manera correcta, uso los guantes, sigo las normas y los protocolos, ¿no? Y aquí tengo... la primera pregunta es simplemente, no es retórica, pero la dejo en abierta, ¿no? ¿Dónde está el punto óptimo? Y es como sociedad, por ejemplo, imaginaros esto con el coche, ¿no? La gente que iría a 20, la gente que iría a 200. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en cuáles son las velocidades? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en cómo hemos de conducir? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en cómo tenemos que comportarnos en la oficina? Y luego, bueno, ¿dónde está el punto óptimo? No iba a hacer esto chat, pero bueno, me ha animado. ¿Alguien se Sí, anima a poner el chat? yo aquí te diría el punto óptimo, pero aquí es muy subjetivo y creo que ahí está precisamente, ¿no? Donde podemos incurrir en aquello de país que para mí esto es óptimo, para ti no, y donde está a veces el problema, ¿no? Que es lo que hablabas antes de la percepción, o sea, hasta dónde me quedo, aquí o allí, ¿no? Donde te sientas cómodo. Claro, pero en un lugar tú te sentirás cómoda y en otro yo no me sentiré cómoda. Hay gente que hoy por hoy se siente cómodo dándose ya un abrazo y hay gente que me dice, no, no, Verónica, yo es que no estoy teniendo ningún contacto con nadie. Entonces, claro, ¿cómo hacemos en la oficina? Claro, fíjate que además ahora se está dando una situación que tampoco es habitual con temas de seguridad, que es que la gente te lo dice cuando no se siente cómodo, ¿no? Hay gente que de golpe estás con distancia pero con 3 metros y te quitas la mascarilla y te dice, no, póntela porque si no, no me siento cómodo. Esto creo que además es algo que ha cambiado respecto a esa percepción de la seguridad o a esa seguridad, ¿no? que teníamos antes. Y es como, uff, de momento, ¿sabes? Ponte la mascarilla. O cuando entras en una tienda, ¿no? Y tienes el líquido y uno se lo ponen y los otros no. Y te dicen, póntelo. Bueno, Mar nos comenta por el chat con ese toque exquisito de humor, el punto óptimo es claramente el mío. Y yo opino como tú, es el mío, con toda la razón, ¿no? Y aquí podríamos tener un debate filosófico, ¿no? Entonces aquí yo paso a la siguiente pregunta. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo hacemos para ponernos de acuerdo de cuál es el punto óptimo? Porque, bueno, todos vamos a pensar que es el mío. ¿Alguien se anima a compartir en el chat? Si no, yo tengo la pregunta, de todas maneras. Tengo las respuestas, las respuestas. Pero no sé si alguien, esto siempre me da curiosidad a ver si alguien pensaría. Vamos a pensar en un entorno de una organización. Sí, sí, una organización. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para cómo nos vamos a saludar, cuáles van a ser? ¿Quién lo define? ¿Quién lo define? ¿Alguien se anima a compartir? Sé que es una respuesta que puede ser larga, ¿eh? Bueno, si alguno quiere abrir el micro, que nos lo comente. También. Sí. Bueno, yo ante el silencio y por horas del tiempo comparto. Si no te respondo yo. Simplemente tu respuesta ahí venga un poco aquí, ¿no? Estas son las primeras
las primeras respuestas. Siempre que hacemos esta pregunta en los talleres donde trabajamos estas temáticas, pues la gente habla de pues, las normas, las leyes, los procesos, los acuerdos, vamos a llegar a ponernos de acuerdo. Y claro, llega un momento que hay veces que por más normas y leyes que tengamos, en la operativa del día a día hay veces que no está todo escrito. No hay situaciones en las que nos vamos a encontrarnos que no está todo escrito. Y por más leyes, acuerdos que tengamos, donde más estamos de acuerdo es con la cultura. Es con ir definiendo creencias e ir definiendo elementos que nos van a ayudar a todos a entenderlos. Por ejemplo, aunque yo sea una persona súper temeraria, imaginaros, a mí esto del peligro, es que me gusta el peligro. Bueno, pero yo entro en una organización donde yo entiendo que la seguridad es un valor, donde yo entiendo que entre todos aceptamos y acordamos que lo primero es la seguridad, que lo primero va a ser la higiene de cara a nuestros clientes. Pues entonces yo voy a ajustar mi comportamiento en función de esta cultura que hemos acordado, ¿no? Porque sí, las normas, las leyes, los procesos son necesarios, por supuesto, pero es que tenemos que dar un paso más allá, sobre todo para que sea sostenible, porque si no va a ser, me pongo el cinturón de seguridad porque tú me obligas. No, queremos llegar a, me pongo el cinturón de seguridad, me lavo las manos, hago todo porque yo creo en ello. ¿Y qué implica? Entonces, con esto que logramos, que yo vea que estas pérdidas posibles de una conducta temeraria, pues pesen más y entonces yo busque una conducta segura. Eso es lo que buscamos, que todos tengamos una balanza de percepción del riesgo o que yo por lo menos sea capaz de ver la percepción que tú tienes y entre todos pues ajustemos esa balanza, ¿no? Entonces ya de cara, bueno, ¿dónde tenemos que poner el foco, ¿no? ¿Dónde tenemos que trabajar? ¿Dónde tenemos como organización? ¿Cómo lo hacemos, Verónica? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para esta balanza? Porque esto me suena complicado. Sí lo es. La cultura suele ser un trabajo de lluvia fina, de que requiere mucho tiempo, pero se pueden ir dando mensajes rápidos que podamos ir trabajando. Lo importante es dónde ponemos el foco, ¿no? Y fijaros, aquí tengo un iceberg. Y el iceberg representa tanto la identidad del ser humano como la identidad de una cultura. ¿Qué somos? Somos comportamientos, conductas, lo que se hace, lo que se dice, y eso suele ser la punta de vista. Eso es lo que se ve. O sea, yo no sé qué hay detrás de los comportamientos que puede tener en una persona que se comporta de alguna manera, pero sí veo cómo se comporta y sí veo lo que dice. Y en una cultura es igual, vemos lo que todos decimos y hacemos. La cultura al final es el cúmulo, ¿no? De lo que todos decimos y hacemos. Pero la pregunta es, uno, ¿qué hay debajo? Y creedme, o sea, si el iceberg es el 10%, es la parte de la superficie, el 90% es lo que no se ve. Y el 90% de la identidad de un ser humano es que hay aquí y que hay aquí. O sea, que hay de nuestras actitudes, de nuestras creencias, de la emocionalidad, ¿no? De si a mí tú me dices, es que todos tenemos que cuidar por todos, y a mí yo he sido criada en un entorno donde la individualidad va por encima, oye, yo me cuido a mí y que los demás se cuiden. ¿Sí? O sea, entonces es una creencia, una actitud que yo voy a tener de cara al resto. Mira qué raro que se escuche un helicóptero, no sé si se está escuchando. No. El sonido no puedo evitarlo. Entonces, ¿qué hablamos? ¿Cómo tenemos que trabajarlo? ¿No? Tenemos que, sin duda, cuidar ese elemento visual desde el punto de vista del liderazgo, qué ejemplo estamos dando, cómo nos comportamos, pero desde el punto de vista de la organización, si queremos hacer sostenible que la gente cumpla estos protocolos de seguridad y que vayamos allá, además hay una cosa que yo quería comentar, lo que lo he estado leyendo cada vez más, y es, ojo, que quizás estos protocolos que estamos conociendo ahora, y mucho de lo que vemos ahora va a cambiar, porque no sabemos qué va a venir. Ya lo de los rebrotes está siendo muy importante, entonces, ojo en qué hay detrás. Entonces, si yo quiero que a un futuro mis equipos estén muy conscientes de este tema de seguridad e higiene, lo dicho, vamos a mantenerlo de seguridad, higiene, reciclaje, ¿sí? Yo necesito trabajar las creencias, yo necesito trabajar los criterios, que es ese elemento de profundidad. O sea, no se trata de imponerle a las personas, bueno, compórtate de esta manera,
sí, podemos empezar por allí, pero luego vamos a tratar de trabajar entre todos por qué nos comportamos de esta manera y qué emociones vemos asociadas a comportarnos de una manera o de otra, ¿no? Y en este caso os traigo, quiero compartir con vosotros de todos los estudios que se han realizado en entornos de mucho riesgo, cuáles son los elementos de una cultura, y vamos a ir profundizando en un par de ellos que consideramos son los más inmediatos, ¿no? Los que más podemos trabajar. Pero una cultura, dentro del elemento de seguridad, ¿qué características tiene que tener para que la seguridad sea una realidad, ¿no? ¿Y a qué nos referimos? El primero, y que vamos, os hemos estado trabajando, hemos tenido webinars de comunicación en estos tiempos de entorno, hemos tenido, y yo sé que siempre machacamos mucho con la comunicación, pero es que es lo primero. Si yo quiero una cultura de seguridad, tengo que tener una comunicación muy transparente. Tengo que tener una comunicación profunda. No vale simplemente decir, ponte esto, explícame por qué. Entonces tenemos que tener una comunicación y hay dos características que son las más importantes. De aquí podríamos, lo dicho, sacar un webinar entero y sé que ya se ha hecho y trabajar, pero estos son los dos elementos que de cara a la seguridad es lo más importante. Dame la visión global y ahora voy a profundizar un poco más en esto, pero al mismo tiempo dame el detalle, ¿no? Dame el detalle concreto de la norma, del protocolo, de cómo tengo que hacerlo. Y luego la claridad y la sencillez, sobre todo la sencillez estos días que, bueno, la sobreinformación es algo que nos está comiendo a todos. Entonces hay que trabajar mucho en cómo son los temas. Pero luego, este era muy evidente, pero luego hay algo que tú dices, bueno, mejora y aprendizaje. Porque esto es importante en un tema de cultura de seguridad. Porque tenemos que tener la capacidad de continuamente irnos avanzando, de continuamente mejorar y aprender en los fallos, ¿no? Esto ocurre y es que las organizaciones tienen que tener la capacidad de analizar los fallos y cómo convertirlos en buenas prácticas. Es decir, que al final hablamos de una cultura que procede del miedo, ¿sí? Cuando las culturas llegan a ser del miedo, del terror, la gente al final no hace las cosas pero por miedo que les pase algo. Entonces hay un elemento, y por eso tengo esa frase de no mirar a otro lado, y es, si yo veo que alguien no está cumpliendo, y es lo que decía Emma antes, si yo veo que alguien no está cumpliendo con una norma de seguridad o no me siento cómodo con su comportamiento, se lo digo. Pues eso es bueno. Eso es bueno de cara a que siempre sea en positivo. Yo sé que a veces los españoles podemos ser como muy, ¿no? Criticar al otro, pero es el positivo en el sentido de, oye, vamos a corregirnos entre todos, con el espíritu de mejorar, con el espíritu de aprender entre todos. Sí, no es algo que lo aceptemos, ¿eh? No estamos en una cultura de aceptación de que alguien te diga, porque la primera sensación cuando alguien te lo dice es la de que te sientes violento, ¿no? Este que me viene a decir a mí. Pero creo que es algo que tenemos que aprender todos. Creo que el hecho de que alguien te corrija por un tema de seguridad debería de ser mucho más aceptado de lo que no es. Pero es verdad que ahí tenemos un trabajo pendiente. Correcto, correcto. Y de hecho, cuando las organizaciones son muy jerárquicas, y es lo que nos hemos visto cuando hacemos este tipo de proyectos, cuando son muy jerárquicas, a veces ciertos equipos tienen miedo de corregir a sus jefes cuando están haciendo un fallo en seguridad. No dicen, bueno, si les digo algo, me van a caer las tablas en la cabeza. Entonces allí prima la jerarquía sobre la seguridad, ¿sí? Y es eso, es tener una cultura abierta a entre todos corregirnos, a aceptarlo, como a mí me gusta mucho decir, keep the drama for your mama, ¿no? O sea, cero emocionalidad, o sea, no tenemos por qué hacer un drama de, ¡oh, está corrigiendo el jefe! Si yo en ese restaurante hubiera visto uno de los jefes de sala, o el que fuera, alguien, cualquiera le dijera al jefe, oye, acuérdate de los abrazos, genial, genial, ¿no? El poder y no tener una cultura de que me va a caer, lo dicho, las tablas en la cabeza si yo digo, oye, estamos fallando en esto, ¿no? Eso implica también mucha flexibilidad de cara a lo que dije antes. Y se ha visto que, por ejemplo, en España, lamentablemente,
llegamos a detectar muy tarde los casos porque los protocolos no estaban actualizados a COVID. No me voy a meter en temas de ni políticos ni de sanidad, pero es que esto es muy interesante. No me voy a meter. Pero desde el punto de vista cultural, había un protocolo. O sea, si es una neumonía con esto, se hace esto. Y el COVID ya obligaba a cambiar ese protocolo, pero como no era flexible, y es normal, ¿no? Estamos hablando de una organización, no tuvimos habilidad de adaptarnos y por eso no detectamos a tiempo los casos, ¿no? Como una de las razones, una de las múltiples razones. ¿Qué ocurre cuando nos pasa a nosotros? ¿Qué pasa si los protocolos cambian? Hay una nueva realidad, ¿cómo nos ajustamos a ella? Entonces tenemos que ser muy flexibles y muy rápidos a estas realidades. Y luego tenemos que tener una característica muy particular y es de justicia, ¿no? Y aquí lo asociamos al liderazgo coherente, porque al final la justicia dentro de una organización se lleva a cabo, se exprime desde el punto de vista del liderazgo. Se hace lo que se dice, y es el liderazgo, por ejemplo, y que las reglas son claras para todos y sin excepciones. O sea, no es para unos sí y para otros no, y aquí es donde el líder pues, es coherente en su sistema de toma de decisiones. Entonces, en este momento me gustaría, voy a ver si lo logro, abrir un sondeo y me gustaría que hicierais la votación. ¿Se ve, Inma? Sí. Genial. Entonces, podéis votar de todos estos elementos, dos que consideréis más relevantes, más importantes, dos que consideréis que son, si solamente os deja votar uno solo. Estamos probando todavía con la tecnología. A ver, varias votaciones. Ya tengo casi la mitad de las personas. Ah, mira, bien, ya está. Ya todo el mundo ha votado. Genial. Entonces lo cierro y no sé si lo podéis ver. Compartir resultados. Allí los veis. ¿Los veis los resultados? Yo lo veo, pero no sé si el resto, ¿alguien puede responder si lo veis? Bueno, yo lo puedo ir hablando Sí, porque lo yo sí. intentamos, si no. Sí, sí que lo ven, nos dicen que sí que lo ven. Ok. Bueno, información, comunicación y justicia y liderazgo coherente parece que fueron pues los dos elementos más votados en este caso. Y no sé si alguien quiere pues compartir algo o comentar algo en el chat, siéntase libre de comentarlo. Lo quité, ya salió de pantalla, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Bien, pues vamos muy alineados. ¿Por qué? Porque sí, comienza por la información y comunicación y luego por el liderazgo coherente, ¿no? Y ya para ir terminando, para dejar un espacio de preguntas, cuando profundizamos, lo dicho, hay dos elementos en los que quiero profundizar. El de información y comunicación, que fue el más votado eh, por vosotros. Y es así, además es el más rápido que podemos comenzar a aplicar. Porque llegar a tener una cultura flexible y de mejora quizás nos cuesta más tiempo, pero esto es, como dicen ahí, quick win. O sea, de aquí podéis salir y hacer cosas de cara a esto, ¿no? Y no sé si conocéis a Simon Sinek, que es un escritor y un pensador de todo lo que es gestión empresarial. Y él introdució un modelo muy interesante dentro de la manera de pensar de las empresas y es, comienza con el por qué. Porque hasta ahora la comunicación más común siempre es del qué al por qué, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hacer esto. Y bueno, algunas personas llegan al por qué, pero hay empresas que se quedan ahí. Simplemente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Yo te doy una orden, pero ni te la explico, ni te la argumento, ni te inspiro. Esto es lo que hay que hacer, ¿no? Un poco, perdonar la expresión, pero un poco borreguito, ¿no? Esto, venga, pum, pum, pum. Que vamos a darle un giro, ¿no? Porque hasta ahora lo he dicho, siempre vamos del qué hacia adentro.
¿no? Desde la parte de fuera del círculo hacia adentro. Hay que empezar por el corazón de la comunicación, que es darle el giro, ¿no? Ir de lo emocional a lo relacional. Es decir, empezar por el por qué, que es la parte más emotiva. ¿Por qué esto me importa a mí? ¿Por qué esto es importante para mí? ¿Y cómo puedo hacer yo para hacerlo, ¿no? O sea, ¿por qué hacemos todo esto? Entonces hay que darle ese giro a la forma en que comunicamos y comenzar a hablar siempre desde el por qué. Esto ponéroslo como un mantra, los que sois de recursos humanos, los que sois líderes, y no solamente en seguridad, en general. Siempre que expliquemos, explicar comenzando el por qué se hace eso, por qué se decide eso, y a partir de allí, evidentemente, llegar al qué vamos a hacer y al cómo vamos a hacerlo. Pero siempre empezar dando la argumentación, porque si tú me das la argumentación, emocionalmente me predispones a escuchar el resto, ¿no? Entonces, y vamos a esta parte de abajo del iceberg, a las creencias, vamos a las actitudes, vamos a las emociones, y entonces luego vamos a hablar del cómo lo haremos, que es la parte de arriba. Entonces, es darle un giro a la manera en la que normalmente estamos acostumbrados a comunicar. Y ya por último, de la parte de liderazgo, que también fue un elemento que fue votado, simplemente os voy a compartir las conclusiones de 3 estudios que se han hecho de cara a la cultura de seguridad y cómo el liderazgo impacta, ¿no? en la cultura de seguridad. Y uno de los primeros estudios, además es un estudio que si alguien quiere nos puede escribir y compartimos esta información en profundidad, que el liderazgo es capaz de afectar la actitud de todos los equipos de cara a la seguridad y a la cultura, ¿no? Es decir, oye, sí, el líder impacta en mi actitud. El líder hace que yo cambie mis creencias y la forma en que yo me aproximo a todos los que son temas de riesgo y de seguridad, ¿no? También está, que no sé por qué, aquí. Que el liderazgo y el clima de seguridad, aquí en el clima de seguridad metemos esos elementos que estuvimos hablando antes. Comunicación, flexibilidad, una empresa con una cultura flexible, una empresa donde se mejora y se aprende, son 2 factores importantes, yo creo que por no decir los más, para predecir un buen rendimiento de seguridad. O sea, cuando hacemos una estimación de si vamos a tener un buen rendimiento de seguridad, si analizamos el liderazgo y esos elementos, podemos predecir el resultado. Más allá, incluso por encima de la tecnología, de los sistemas, porque al final si tenemos la tecnología y los sistemas y la gente no los aplica, pues no vamos a ningún lado. Y por último, que los estilos de liderazgo, aquí entra pues esto que estamos hablando siempre de un liderazgo participativo, de un liderazgo compasivo, de un liderazgo cercano, más allá de un liderazgo autoritario o mediocre. Esos estilos de liderazgo tienen un impacto pues muy significativo de cara a la participación en la seguridad. O sea, si tú me inspiras como líder, pues yo participaré mucho más en los temas de seguridad, me involucraré mucho más en los temas de seguridad. Sí, Y aquí Vero te quería hacer un apunte y es el siguiente, ¿no? Yo creo que las organizaciones, a no ser aquellas que hablábamos, ¿no? Que tienen como la seguridad parte de sus valores, ya no de la cultura de los valores, la seguridad siempre se ha visto como de los departamentos de prevención, ¿no? Esto de la seguridad los llevan ellos y nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y además hacemos un curso cuando entramos en la organización, que además es online, que dura 2 horas o dura 1 hora y con esto yo ya tengo cubierto, ¿no? Y a partir de ahí nadie más se acuerda de la seguridad. Entonces yo creo que esta situación nos está dando la oportunidad de darle una vuelta a esta situación, ¿no? Es verdad que nosotros estamos muy sensibilizados porque hacemos proyectos para las organizaciones y por suerte hay muchas organizaciones que no están en ese extremo, sino que tienen la seguridad como muy arraigada y ahí podemos ayudarlos, pero sí que es cierto que hay muchas organizaciones que esto no va con ellos, ¿no? Y desde luego no van muchas veces con los departamentos de personas que son los que tienen que, ¿no? Muchas veces iniciar. Pero yo te diría, por un lado, esto no es un tema de algunas organizaciones, sino de todas, ¿no? Yo creo que ahí estamos de acuerdo que tampoco se trata únicamente de los líderes, sino que es una cuestión de todos. totalmente, totalmente. O sea, el líder marca la pauta, no es una cuestión de todo. Y además lo que tú dices, Inma, el propio líder se tiene que dar cuenta que el impacto de él es muy fuerte
a que su equipo lo siga. O sea, más que el de seguridad o el de recursos humanos o el de sí, es mi líder. O sea, si yo trabajo en el departamento de montaje de la cadena o de lo que sea, de las oficinas, o si yo trabajo, me va a marcar más lo que haga mi líder que lo que haga el de seguridad. ¿Sí? El de seguridad lo que hace es que ayuda al líder, le da herramientas al líder, establece los sistemas y las plataformas, pero luego es una cuestión de todo. El líder marcando y inspirando y de todo, sí, sin duda, sin duda. Sí, Yo y te quería hacer una pregunta también que estoy segura que los participantes muchos se la están planteando, ¿no? Vale, todo esto está muy bien, a mí me parece pues que sí o sí tenemos que ir hacia allí, pero ¿cómo empiezo? pero yo creo que de estos elementos que vimos, lo más importante es sentarnos a analizar cómo tenemos esos elementos de la organización, ¿no? Yo creo que la manera de empezar sería sienta a las personas, a un grupo de personas que tienen más impacto en todos estos elementos, recursos humanos, operaciones, o sea, al final operaciones es el que va a implementar, y hacer un pequeño plan teniendo estos 4 elementos, siempre empezando por el punto de la comunicación, la información, luego por la parte del liderazgo, cómo hacemos para hacer que nuestros líderes nos apoyen, y luego cómo incorporar los otros elementos. Pero es a sentarnos a analizar cómo estamos hoy por hoy como organización, desde ese punto de vista de la cultura de seguridad, y cuáles serían los 2 primeros pasos. Y los primeros pasos siempre tienen que ser de cara en la parte de la comunicación, que además es el más inmediato, es el que te va a dar resultados más rápido, ¿no? Y en la comunicación hay un elemento que no estaba aquí, porque solamente puse los 2 más resaltantes, pero es también escuchar a las personas. Es decir, haz que participen en ese proceso. Por eso dije, que no lo haga solamente el de seguridad o el de recursos humanos. Haz que todo el mundo participe en ese proceso, ¿no? O sea, y hay programas bueno, sabemos que funcionan porque son los que hemos aplicado y los que hemos trabajado, que ayudan, ¿no? A que la gente entienda que la cultura es un tema de todos, de lo que tú decías, ¿no? Campaña de sensibilización. Muy bien. Pues por mi parte, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, porque de hecho ya hemos empezado el coloquio. Cierro siempre con esta pregunta, que es una pregunta trampa, no la voy a hacer, ¿no? Porque siempre pregunto, bueno, ¿cómo sabemos que actuamos con conciencia y cultura en seguridad? Y las típicas respuestas es, bueno, porque nuestros comportamientos, hay una respuesta que es lapidaria y es cómo nos comportamos cuando nadie nos está mirando. Cuando la gente me dice, no, yo reciclo y cuido el medio ambiente, pero si nadie me tiro el chicle al piso, no funciona. O sea, es cómo nos comportamos cuando nadie nos está mirando, ¿no? Y entonces ahí sabremos que estamos de forma que lo creemos, que nos inspiramos en la cultura. Entonces, si más preguntillas. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos todavía, bueno, tenemos 2 minutos, pero podemos dar un poco de margen, a ver si hay alguna pregunta. Bueno, yo sí que aparte de agradecerte tu intervención, comentaros, ¿no? Pues que nosotros trabajamos con las organizaciones, estamos haciendo muchos proyectos en este sentido. Sabemos que funcionan y que funcionan bien cuando realmente se involucra a toda la organización. Es decir, no trabajamos con departamentos aislados. Sí que es cierto que muchas veces dices, no, yo voy a empezar con los mandos, voy a empezar con este departamento, pero claramente cuando se hace la expansión hacia todos los departamentos es cuando realmente funcionan y tienen éxito. Así que, bueno, yo dar las gracias a todo el mundo. Gracias a ti por la explicación, yo creo que ha sido muy clara y nos has dejado muy claro cómo debemos de funcionar, ¿no? Hay que ponerse las mascarillas, hay que ponerse los guantes, hay que cumplir los procesos que para eso alguien los ha pensado. ¿No? Mm. Bueno, pues gracias y a todos, muchas gracias y bueno, pues estamos en contacto. Muy bien, gracias a todos.